vamos a terminar con el tema de absorción. El último modelo que voy a revisar es el modelo del hecho a contracorriente. Es un modelo conceptual que comienza como eso, como un modelo, como un concepto, y luego ya termina en una aplicación. Es un modelo sencillo, sí hay variables del proceso involucradas en su solución, entonces es más robusto que el primero que veíamos de platos. Y es conceptual por las siguientes dos razones. Lo primero que considera el modelo es la columna es de longitud infinita. Y lo otro que también considera conceptual es el absorbente se está moviendo en sentido contrario a la solución que alimentamos. Entonces lo primero son esas dos. No te escribo otras más consideraciones que ya hace para hacerlo como una aplicación. Entonces lo que está considerando es, tenemos nuestra columna. Aquí voy a poner que empieza el eje Z. Y al menos inicialmente pues lo que establece es la longitud es infinita. Aquí en Z igual a 0 es donde vamos a hacer la alimentación de la solución, que sería F, y la concentración que entra de soluto ya, igual que en los modelos anteriores. Y pues va a salir por acá también el flujo F. Y lo que dice el modelo es el absorbente va en sentido contrario a la solución. Y entonces F es el flujo de alimentación, pero también tenemos entonces ahora un flujo de absorbente. Y el absorbente pues va a llevar su propia concentración de soluto, que en este caso pues va a considerar pues que es 0, está libre de soluto. Por acá entonces va a salir S. Lo primero que vamos a cuestionarnos es lo siguiente: si la columna es infinita, conforme va avanzando la solución de interés, conforme vamos en esta dirección, pues estamos perdiendo soluto que se está transfiriendo al sólido, al absorbente. Pero si la columna es infinita, lo que va a pasar es que podemos remover todo el soluto, y entonces la concentración a la salida sería Y, pues debe ser 0 si tu columna es infinita. ¿Qué pasa con el absorbente? Para el absorbente, conforme entra por acá y vamos avanzando en esta dirección, pues él está recibiendo el soluto y su concentración va subiendo, subiendo, subiendo. Pero como sabemos, pues debe alcanzar un valor máximo, que sería el valor de equilibrio. Y entonces cuando salga de la columna, debería alcanzar una concentración máxima dada por la isoterma de absorción. Yo la voy a llamar así Q, en equilibrio con Y. Entonces esta debería ser concentración máxima de absorción, que sería pues entonces en equilibrio con Y, con la composición que estamos alimentando. Entonces esa información la va a dar la isoterma. Ese es el modelo. Los dos conceptos que están ahí pues representan lo que ya establecí. Algunas otras consideraciones del modelo. Bueno, te escribo las otras. Vamos a hacer un balance de soluto, pero voy a partir la columna en alguna posición arbitraria. Para hacer ese balance.
Es decir, lo voy a hacer aquí abajo. Voy a partir la columna. Eso va a representar nada más que hacemos un corte en la columna. Las variables pues no han cambiado. Aquí saldría f con y igual a 0 y entra s con q igual a 0. Y entonces la vamos a partir aquí, de tal manera que si vemos aquí pues debe haber cierta concentración y que no conocemos. Perdón, sería acá abajo. Bueno, pues de los fletes al revés. Debería de haber cierta concentración de y que entra, que lo voy a llamar así arbitrariamente y. El flujo pues no ha cambiado, es el mismo, y sale de esa sección pues S con cierta concentración Q. Si hacemos un balance de masa, entonces tomando esa sección, es decir, lo vamos a hacer aquí. Sí, entonces el balance de soluto en esa sección pues nos va a llevar a nada más entradas igual a salidas. Sería F y menos 0 es igual a S Q menos 0. De aquí vamos a obtener entonces esta ecuación. Q es F entre S por Y. Esta ecuación pues es parte del diseño de la columna, para este modelo en particular. Y no es otra cosa que una relación entre Q y Y, porque obviamente el soluto que está inicialmente en la solución y tiene cierta concentración Y, si se perturba, pues debe cambiar la concentración en Q. Entonces están completamente relacionadas. Entonces esta es una de las ecuaciones para este modelo. Otras consideraciones del modelo son estas dos. La solución es en estado estacionario y controla la resistencia en la película. Sí, sigue habiendo una columna, aunque conceptualmente el absorbente se esté moviendo, pues en realidad está fijo, es nada más en el concepto. Puedo entonces hacer un balance de soluto en la solución, en la columna. Esto ya lo hicimos para el modelo anterior. Voy a escribir la ecuación que utilizamos y cancelo lo que no aplique. Entonces del modelo anterior este es el término de acumulación más la convección y debe ser igual a lo que perdemos por el transporte hacia la capa límite. Aquí ya está entrando entonces esta parte. Lo único que voy a cancelar pues es el término de acumulación, lo vamos a resolver en estado estacionario. Y lo que queda pues es otra ecuación para este modelo. Esta ecuación la vamos a separar variables. Y de una vez pues voy a meter ahí signos de integración. Y aquí es donde el modelo pasa a ser algo conceptual, algo aplicado, en el sentido de, bueno, la columna puede ser infinita. Lo que vamos a aceptar es
para que si es infinita, entonces y es 0. Pero lo que vamos a decir es, bueno, no voy a aceptar que y no sea 0 a cambio de que la columna sea finita. Entonces ahí es donde ya el modelo tiene aplicación. Y lo que vamos a establecer es, necesitamos, como es una ecuación de primer orden, pues necesitamos una condición de frontera en z, pero pues esa información ya está aquí, en z igual a 0, que es aquí. Pues la concentración es ya, que es la misma condición que usamos también en el problema anterior. Entonces lo voy a escribir aquí, en z igual a 0, y es ya. Para brincarnos lo de la constante, pues lo voy a meter como límite. Sería, voy a integrar desde y en z igual a 0. Y aquí es, como digo, donde brinca a hacer algo conceptual. Digo, vamos a decir, pues no va a ser infinita, va a ser una longitud finita. Y entonces no va a ser 0, va a ser alguna y. Esta es entonces la ecuación. Obviamente la integral de este lado pues va a dar nada más L. Y la aplicación más importante de este modelo es precisamente establecer lo siguiente. Si tengo cierto flujo y ya conozco mi composición que voy a alimentar, yo puedo decir, quiero recuperar el 90% del soluto, el 95%. Pensamos en el 95%. Lo voy a escribir por aquí. Eso implicaría nada más que esta y pues sería 0.05 de la alimentación. ¿Sí? Si lo que va a salir de la columna es el 5% de y de lo que estoy alimentando, pues eso representa que estoy recuperando el 95%. Eso ya dependerá pues del qué problema, así que, pero esa es su aplicación principal. Tú estableces cuánto quieres recuperar y el modelo te va a calcular L, qué longitud necesitas de columna para que logres eso. ¿Sí? Bueno, entonces este valor lo voy a borrar de aquí, puede ser cualquiera, pero sí lo debo establecer. Bueno, entonces aquí están hasta el momento. Hasta el momento llevamos dos ecuaciones, las voy a reescribir acá. Tenemos Q igual a F entre S por Y. Esta última ya integrada la parte izquierda. La parte de la derecha no se puede integrar porque esta Y es función de Y. Entonces necesitamos primero establecer esa función para poder hacer esa integral. Por eso es que no la hice. Y entonces aquí va a quedar B menos B KLA por la integral de Y menos Y de Y a Y. Entonces hasta ahí vamos. La ecuación que falta, que también la necesitamos para resolver el problema, puede ser la isoterma de absorción. Y voy a considerar que es el Langmuir. La isoterma está dada por esta expresión. ¿Sí? Y estas son las tres ecuaciones del sistema. Lo que voy a hacer es esta Q que está aquí y esta de acá pues son la misma. Voy a sustituir entonces, o las voy a igualar y voy a resolver para Y. Entonces, resolviendo para Y, vamos a obtener esta expresión. Vamos a obtener esta expresión. Esta Y de aquí, pues posteriormente ya se puede sustituir aquí. Y entonces ahora sí se puede hacer la integración. Como digo, la aplicación más sencilla, más práctica de este modelo es qué longitud necesitamos. Establece tú esta Y, el valor de este límite superior, y ya podemos hacer entonces la integración una vez que se sustituya esta expresión de aquí abajo. Y así es como funciona este modelo. Como comentaba al principio del video,
pues es un poco más robusto, ya que sí siguen estando variables operacionales. Aquí está la velocidad, esa velocidad que es flujo entre área, igual que en el problema anterior. Si perturbas la velocidad, perturbas la longitud de la columna, perturbas al sistema. No se les olvide que KL también es función de esa velocidad. Entonces, si perturbas velocidad, perturbas KL y el sistema cambia. También aparece el área. El área, como establecí en el video anterior, lo podemos calcular con esta expresión. Entonces aquí si cambiamos el diámetro de la partícula, que es esto que está en el denominador, pues el sistema también va a cambiar. ¿Qué más está operacional? Pues yo creo que es todo. Y lo que se perturba pues es la longitud. O también pudieras perturbar tú la longitud y establecer cuánto va a ser este valor de y, cuánto va a salir, y lo voy a decir, pues recuperamos tanto si tú fijas la longitud. Bueno, este es el último modelo y es el último tema del tópico este de absorción.